Comenzamos el día de hoy, este es tu programa Análisis 8. Como les comenté al principio del programa, dijimos que íbamos a estar utilizando dos indicadores adicionales a lo que estamos utilizando con respecto a el Ichimoku. Bien, como todos sabemos, ¿verdad? El Ichimoku es un indicador bastante completo, que a diferencia de otros indicadores, este sí nos muestra lo que va a acontecer en el futuro. La mayoría de los indicadores están basados en el pasado y toman los precios del pasado y tratan de predecir un poco el futuro. En el caso del Ichimoku va mucho más allá, no solamente toma los históricos, sino que nos hace una proyección del movimiento acerca del futuro. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas que puede ofrecer el Ichimoku, no son suficientes, sino que siempre se requieren algunas herramientas adicionales que nos confirmen que efectivamente nuestro análisis está siendo el correcto. En este caso, hemos decidido utilizar dos indicadores adicionales. ¿Cuáles son esos indicadores adicionales que nosotros estamos utilizando? Bueno, en primer lugar, tenemos la EMA de 200 periodos, que es una EMA muy reconocida por la mayoría de los traders y una EMA muy respetada. Es una EMA que nos muestra a nosotros en el largo plazo si nosotros estamos ante una presencia de una tendencia alcista o una tendencia bajista. Por ejemplo, en este caso, el caso que nos compete, como siempre, comenzamos con el índice dólar. Nosotros pues tenemos a la EMA por debajo del precio. Al tener la EMA por debajo del precio, nos dice a nosotros que estamos en presencia de una tendencia alcista. Pero ¿cuál es el otro indicador adicional que no lo podemos apreciar a simple vista? Bueno, si nosotros nos prestamos atención al gráfico, nos vamos a dar cuenta que las velas no son las velas tradicionales que nosotros estamos utilizando. Y para ello les voy a dar una pequeña demostración. Fíjense, cuando yo cambio aquí el tipo de vela, miren lo que sucede. Fíjense cómo la apariencia de las velas ha cambiado completamente y ahora tenemos mayor presencia de velas rojas y verdes de las que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque las velas Genki Anchin funcionan como un indicador que nos permite a nosotros determinar cuál es la tendencia principal y además nos da un pequeño indicativo de cuando existe un posible tiempo, un posible momento de consolidación o cambio de la tendencia. Tal es el caso de este indicativo acá. Fíjense, si nosotros empezamos a observar, vamos a darnos cuenta que ellas son una serie de velas con cuerpos relativamente del mismo tamaño y velas extremas, pero que cuando comienzan a aparecer estas pequeñas velas, estas velas que tienen una semejanza a un doji, comienzan a decirnos a nosotros que la tendencia ya está cambiando. Por ejemplo, fíjense acá, vemos como hay velas de cuerpo completo que van cada vez incrementándose, la tendencia sigue y aquí por primera vez, el 22 de noviembre, aparece una vela doji. El movimiento continúa y fíjense lo que pasa acá. Aparece una vela y esta vela tiene un cuerpo, una sombra superior y una sombra inferior. Eso significa que nosotros nos encontramos en la presencia de un cambio. ¿Okay? Estamos en presencia de un cambio. Fíjense, un cambio acá por esta vela que está acá. Pero luego vemos una vela que tiene apenas un cuerpo, una mecha inferior. Vamos a acercarla aún más para que lo podamos apreciar. Vemos que tenemos una vela con apenas una mecha inferior y una larga mecha inferior.
Eso, una corta mecha superior y una larga mecha inferior. Y eso nos indica a nosotros que estábamos entrando en un proceso de cambio de tendencia. Fíjense cómo estas velas que están acá son unas velas doji, dando por sentado de que la tendencia alcista estaba en el proceso de culminar. Ahora, fíjense, veamos esas mismas velas, y aquí las voy a marcar. Veámoslas en una vela tradicional como son las velas japonesas. ¿Qué apariencia tienen? Fíjense la apariencia de estas velas, totalmente diferente. Entonces, ¿en qué nos ayuda las velas Eiken Ashi? Las velas Eiken Ashi nos ayudan en determinar en qué punto la tendencia va a continuar o la tendencia está en un proceso de consolidación o simplemente se está preparando para un giro. Fíjense, aquí es donde estábamos analizando. Aquí quedamos con una vela doji y fíjense cómo empezó un pequeño descenso. Luego aparece esta vela, que es una vela doji con largas mechas inferior y superior, y luego comienza un movimiento al alza. Luego que viene una serie de velas doji que nos hablan a nosotros que el precio comenzó en un proceso de consolidación, pero no cierra con una fuerte vela alcista. Viene esta vela que está acá, fíjense que es una vela alcista, pero luego le sigue ¿qué? Una vela doji. Finalmente comienza ¿qué? El descenso del índice hasta llegar a ¿dónde? A la span B, donde la nube se encuentra plana. Y allí, fíjense que toda esta tendencia bajista que nosotros tuvimos acá, si nosotros la medimos, de el extremo superior de la vela Eiken Ashi hasta el extremo inferior, tomando en cuenta los máximos y los mínimos, estamos hablando de una caída del 4.47%. Y vemos cómo aparecieron dos velas doji, y eso nos dio el indicativo de que la tendencia iba a volver a subir. Y esta vela es la que se ha estado formando en el día de hoy, una vela de carácter alcista, y que nos habla a nosotros que durante el día de hoy el carácter de la tendencia va a ser un carácter alcista. ¿Qué tenemos nosotros en la parte superior de esta vela? Tenemos algunos aspectos interesantes. En primer lugar, tenemos el span B, el cual se encuentra plano desde el día jueves. ¿Ok? Eso nos habla de que la tendencia al mediano plazo va a ser como en rango. Entonces, si hablamos que va a ser en rango, entonces lo que debería suceder es un movimiento. Vamos a tomar acá el pincel, subimos, tocamos y bajamos. ¿Por qué? Porque estamos en rango. Hipotéticamente hablando, este debería ser el movimiento del índice dólar. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente él se decida y vaya o al alza, o a la baja. Eso es lo que desde el punto de vista hipotético debería suceder. Sin embargo, nosotros reconocemos, déjenme borrar aquí un momento los pinceles, nosotros reconocemos que hay un movimiento futuro, y lo podemos ver acá en el cambio que se dio entre el span A y el span B, diciéndonos a nosotros que el movimiento futuro de la tendencia va a ir a la baja. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que nosotros tenemos en el movimiento al alza? Primeramente, tenemos acá este valor que es el Kijun Sen, el cual se encuentra plano a la altura del 101.0915. Y luego tenemos acá esta resistencia que coincide con un punto donde el Kijun Sen estuvo plano anteriormente
que es el 101,6250. Vemos como el Chico Spam está en un movimiento al alza, y cuando él suba, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar, por lo menos durante los próximos días, se va a encontrar con esta grupo de velas que vamos a marcar acá. Se va a encontrar con este grupo de velas que van a formar o forman una resistencia. Por ello, nosotros hemos marcado la resistencia a la altura del 101,62 como una resistencia importante. Necesitaríamos aproximadamente un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unos 10 días para nosotros quitarnos esas resistencias, al menos que ocurra algo extraordinario y que el precio pueda ir por encima de esa resistencia que hemos marcado, el 101,62, y pueda superar este punto donde el Kijun-sen está plano en el 101,04, y en ese caso pues habría una alta probabilidad de que se recupere el movimiento de carácter alcista. Si nosotros trazamos esta línea de tendencia, que era la línea de tendencia que yo había trazado en los análisis anteriores, nos daremos cuenta que de hecho ya esa línea de tendencia está rota, y que ahora nos encontramos aquí en este punto donde la línea de tendencia de carácter bajista, que se desprende del máximo que tuvimos el 3 de enero del 2017, un máximo de 103,82, entonces está siendo corregida. Entonces, ¿qué debemos esperar nosotros para esta semana de este índice? Deberíamos esperar que el dólar se aprecie contra el resto de las monedas desde el punto de vista del análisis del Ichimoku y de lo que son la interpretación de las velas Enken-Ashi, y considerando que nosotros tenemos una EMA de 200 periodos por debajo, ligeramente inclinada hacia arriba. Esa es nuestra posición con respecto al índice dólar, y este sería nuestro primer análisis. Recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día, y nos puedes seguir en Facebook como Academia Águilas Doradas. Mis redes sociales son @YancéGarcía-Cook, en Twitter, StockTwix y TradingView. Muchas gracias por escuchar.